Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a lograr soluciones jurídicas que viabilicen, por decirlo de alguna forma, la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y lo hacemos mediante dos servicios. Una educación jurídica, donde tenemos diferentes maneras de lograr dicha educación o de propiamente educar a la gente frente a este tema y a la vez ofrecemos la elaboración de conceptos jurídicos sobre diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, conceptos jurídicos sobre cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar para una iniciativa regulatoria o frente a una iniciativa de autorregulación de diseño y aplicación de buenas prácticas jurídicas sobre el tema o frente a un problema jurídico específico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y como se dan cuenta, como nos enfocamos en algo universal, nuestros clientes pueden ser de cualquier parte del mundo, pueden ubicarse en cualquier parte del mundo. Y hoy explicaré la aplicación de las normas, cómo existe, cómo es la aplicación de las normas, la forma de la aplicación de las normas frente a la inteligencia artificial, usando como ejemplo la inteligencia artificial. Explicaré en general la aplicación de las normas, la forma de la existencia de la aplicación de las normas, la forma en la cual existe la aplicación de las normas, la forma en la cual se aplican las normas, la forma de la aplicación de las normas, la aplicación de las normas, y emplearé reflexiones, ejemplos, fenómenos, situaciones relacionadas con la inteligencia artificial, fenómenos, casos, eventos vinculados con la inteligencia artificial, ejemplos sobre la inteligencia artificial. Y por eso, para iniciar, hay que aclarar que el derecho es el todo de la norma, el todo mediante el cual se indica la forma de los derechos y deberes, mediante el cual se indican los derechos y deberes, mediante el cual se indica la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso una norma es lo que aclare alguna parte de los derechos y deberes, es lo que aclara partes de los derechos y deberes, alguna parte de los derechos y deberes, una parte de los derechos y deberes y por ende el todo de los derechos y deberes. Solo es norma, por ende, lo armónico con los derechos y deberes, lo armónico con lo definido en el derecho, lo armónico con el todo de lo definido en el derecho, lo armónico con la forma de los derechos y deberes, es decir, con la forma de la existencia de los derechos y deberes, incluida la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso algo que intente ser norma y no sea armónico con ello no es una norma, y aunque en un ordenamiento jurídico, en un Estado propiamente se considere que eso es una norma que hace parte de las normas del Estado, no lo es, porque no es algo armónico con los derechos y deberes y por ende no es algo que permita la aplicación de los derechos y deberes y por eso es algo que al aplicarse afecta a los derechos y deberes y propiamente hace que no se puedan aplicar los derechos y deberes y por ende hace que no pueda existir el bien, es decir, validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, sino el mal, lo antijurídico, lo contrario a lo definido en el derecho, el incumplimiento del derecho, la culpa jurídica que puede existir según el caso, según cómo exista, que existe propiamente según cómo exista, por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin tenerse la intención de incumplirse con el derecho, o por dolo, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho. Entonces, es una forma de culpa que existe específicamente como existe el respectivo incumplimiento. Y por eso no se trata de lo antijurídico, de lo inválido, de lo culpable, sino de lo jurídico, y propiamente de lo bueno, de lo válido, de lo jurídico, del todo de lo definido en el derecho, del todo de la norma jurídica, de la aplicación del todo de la norma jurídica, del todo de la norma, del todo de lo definido en el todo del derecho, del todo de lo definido en el derecho. Y por eso la norma es lo que es vinculante. Y por eso es que no existen normas jurídicas y normas de otra índole, de otra forma, de otra naturaleza. Todo lo que es vinculante es una norma y por ende es parte del derecho. Y solo lo que es una norma, solo lo que sea una norma es parte del derecho. Y lo que no es una norma, para que esto quede claro, desarrollando la idea, continuando con la idea, debe tenerse claro, es decir, debe tenerse claro qué es y qué no es una norma,
y por ende lo que no es una norma debe aclararse y por ende si está considerado, si está siendo considerado, si se está considerando como una norma, debe, por ende, una vez aclara que no es una norma porque no es compatible, armónica, no es algo armónico, no es algo compatible, no es una forma armónica, no es armónica, ese algo no es armónico con los derechos y deberes, debe anularse y propiamente reconocerse como algo que no es parte del derecho y por ende no dimensionarse, no considerarse como algo que se debe cumplir, que es vinculante. Debe aclararse y reconocerse su carácter, su forma antijurídica, el que no es una norma propiamente. Se debe aclarar que no es una norma y por ende se debe reconocer, por ende, por parte de la autoridad válida para ello, según el caso, que no es una norma y así, en la práctica, a nivel práctico, deja de considerarse como norma, perdón, deja de ser una norma porque no es una norma y propiamente se reconoce que no es una norma y deja de exigirse su aplicación y por ende de esperarse su aplicación y por ende de considerarse propiamente como norma, porque nunca lo ha sido. Y formalmente con la decisión queda claro ello. Y por eso la aplicación de las normas consiste en aplicar los derechos y deberes según el contenido y por ende alcance de cada norma, es decir, de cada parte del derecho. Por eso el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas existentes que van existiendo, que vayan existiendo, que vayan logrando, que se vayan logrando. Y por eso una nueva norma solo existe cuando es una forma nueva, cuando es una forma por ende nueva de aplicación, de aplicar los derechos y deberes. Es decir, cuando es una forma simple, es decir, más simple, es decir, óptima, efectiva, evolucionada de la aplicación de los derechos y deberes para aplicar los derechos y deberes, una forma más fácil frente a las formas preexistentes para aplicar y propiamente de aplicar los derechos y deberes. Y por eso la aplicación de las normas depende de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, relacionado con la forma de los derechos y deberes, por ende relacionado con la forma de la aplicación de los derechos y deberes, porque es un ambiente que existe de una forma en la cual existen los derechos y deberes y por ende se deben aplicar, cumplir, ¿cierto? Y por eso la relación jurídica es el campo de aplicación del derecho, el lugar, el contexto donde se debe aplicar el derecho. Y por eso existen múltiples, muchas relaciones jurídicas, muchas formas de relaciones jurídicas, muchas relaciones jurídicas, múltiples relaciones jurídicas, varias relaciones jurídicas. Y por eso el derecho aplica, es decir, las normas se deben aplicar, es decir, los derechos y deberes se aplican, proceden, se deben aplicar, sus condiciones se deben cumplir a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, a la medida de cómo existan sus partes y todo, es decir, a la medida de cómo existan sus hechos y propiamente el todo de su forma de la existencia, el todo de su hecho de la forma de la existencia, de su forma de existencia, de su forma de la existencia, creado por el resultado de la unión de cada una de sus partes, es decir, de cada uno de sus hechos. Y por ende, cada quien debe conocer cómo le aplican, cómo le proceden y por ende cómo debe aplicar los derechos y deberes según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica. En este tema, la relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, donde exista inteligencia artificial, donde exista alguna forma inteligencia artificial, donde exista de alguna forma inteligencia artificial, donde de alguna forma exista un producto y propiamente el todo del producto de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de inteligencia artificial que existen en la respectiva relación jurídica vinculada con él. Y por eso no existe el criterio de irretroactividad de la norma, entendido como que una norma aplica a futuro desde que se crea y propiamente desde que es vigente, dentro de que es vigente, dentro de lo cual es vigente, dentro del periodo en el que es vigente propiamente, a partir del momento en el cual es vigente, y no anterior a ello, no en un momento anterior a ello, no antes de ello, no previo a ello, sino que se trata de tener claro cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Y por ende esto incluye el que no es retroactiva la norma, ¿cierto? Cuando la norma, ¿cierto? Tiene
una vigencia desde un momento en adelante y no hacia atrás, ¿cierto? Entonces, si se crea una nueva norma, por ejemplo, para autorizar una forma específica de inteligencia artificial en una, por ejemplo, actividad específica, para una actividad específica, a partir de ese momento se debe cumplir con esa norma y propiamente a partir de ese momento ello es una norma, es decir, es una parte del derecho, es decir, es una característica de los derechos y deberes, es una parte de los derechos y deberes, eso es algo que se debe cumplir para que propiamente exista la aplicación, es decir, para que se puedan aplicar y propiamente se apliquen los derechos y deberes cuando se atiende a ello, cuando se cumple con ello, con lo definido mediante ello, mediante dicha forma, mediante dicha norma, por dicha norma, en dicha norma, por dicha norma, a través de dicha norma. Y no antes, claro. Y si la relación jurídica existe, se forma, empieza a existir, inicia desde antes de ese momento, pues lo que ocurre antes no se basa en ello, porque ahí eso no es parte del derecho, pero lo que ocurre a partir de ese momento en el cual se debe aplicar la norma, sí se basa en ello, se rige por ello y propiamente debe existir con base en ello y propiamente ello es una parte del derecho, por ende se debe aplicar el todo del derecho, incluyendo ello, porque si ello no se incluye, no se cumple con el derecho, porque no se está cumpliendo con una de las partes del derecho, es decir, no se están cumpliendo las características, las condiciones de los derechos y deberes, es decir, no se están aplicando los derechos y deberes, porque no se están perdón, aplicando las condiciones que se deben aplicar, cumplir, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, y por ende no se está logrando, no está existiendo validez jurídica, no existe el bien, porque eso que está existiendo a partir de ese momento es una norma, por eso es algo bueno, porque es una forma más fácil de aplicar los derechos y deberes, es decir, de lograr el bien, ¿cierto? Porque es algo por ende justificado y propiamente es algo válido, es algo justificado válidamente con una justificación válida. Por ejemplo, el que ello va a existir a través del tratamiento de datos personales sensibles, por ejemplo, datos biométricos, y es la única forma para que el problema, por ejemplo, de salud relacionado con ello se pueda atender en lo relacionado con ello, porque sin un dato biométrico no es posible lograr, por ejemplo, la detección de la sintomatología de la situación y por ende lograr una solución en relación con ello. Entonces hay una justificación válida y la norma, por ejemplo, indica prácticas que se deben lograr, es decir, buenas prácticas para tratar válidamente los datos. Por ejemplo, las características que se deben tener por parte de los medios, ¿cierto?, de conservación de la información o por ejemplo por parte de las redes de telecomunicaciones mediante las cuales, perdón, se transporte, viaje, se comunique la información que se logra procesando, tratando en general dichos datos, etcétera. Entonces, es algo válido, pero es solo válido para que esto quede claro si realmente es una justificación válida. Porque si lo que se está generando es un formalismo antijurídico, es decir, la imposición de una norma, de una forma propiamente, porque no es norma sino es armónica con los derechos y deberes, la imposición de una forma mediante la cual al aplicarse no puede existir y probablemente no existan los goces de los derechos y cumplimiento de los deberes, no, no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, los goces de los derechos y cumplimientos de los deberes, eh, se trata de algo antijurídico. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, establecer que solo una forma de conservación de la información es válida, cuando dentro de la libertad válida, cuando con base en la libertad válida, la libertad definida en el derecho, es decir, la libertad que existe con la aplicación de los derechos y deberes, pueden existir otras formas, eso es una restricción, por ende, inválida de la libertad. ¿Cierto? Porque la libertad como tal, la libertad válida incluye su límite, por ende válido. Y por ende, una restricción externa a ese límite es una restricción inválida, para que se sabe que, claro, existe la restricción de la libertad válida, sí, es decir, su límite, pero no una restricción antijurídica inválida frente a la libertad, porque ahí hay precisamente una culpa frente a ello. Hay una restricción infundada, inválida de la libertad, es decir, hay una afectación de la libertad y propiamente se hace inexistente la libertad válida, la libertad jurídica. Entonces, solo si hay una justificación válida, o sea, solo si es una norma para que esto quede claro. Y ahí sí es una forma más fácil de cumplir con el derecho porque es la forma en la cual precisamente aplican y propiamente se puede lograr la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello, con el tratamiento de esos datos, en relación con la respectiva inteligencia artificial, en relación con la actividad involucrada, ¿cierto?
Y ahí digamos que sí es una forma precisamente de facilitación, de facilitar, de simplificar, de simplificación, de evolución, de optimización, de efectivización, de efectividad de la aplicación de los derechos y deberes frente a ello. Pero también para que esto quede claro, por eso es que crear normas frente a cada uno de los temas relacionados con la inteligencia artificial no es algo válido, porque precisamente lo válido es que de alguna forma se apliquen, es decir, se logre aplicar los derechos y deberes, no establecer formas antijurídicas para pretender que sean las únicas formas de aplicar los derechos y deberes y por ende para que sean formas que no permitan la aplicación de los derechos y deberes, que hagan inexistente la aplicación de los derechos y deberes y por ende formas antijurídicas. Entonces, todo depende de la situación y por ende solo por excepción deben crearse normas en relación con la inteligencia artificial y propiamente por eso es que solo excepcionalmente pueden existir y propiamente existen normas sobre temas específicos vinculados con la inteligencia artificial, porque por regla general lo que está definido es suficiente, o sea, las normas que ya existen son suficientes frente a la inteligencia artificial, es decir, para que pueda existir el bien, es decir, la validez jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y deberes, es decir, bienestar frente a la inteligencia artificial, es decir, para que pueda existir y propiamente exista la inteligencia artificial buena. Solo por excepción es posible porque solo excepcionalmente se necesita algo, ¿cierto? Como norma para que sea una forma en relación con la cual se puedan aplicar y propiamente se logren aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Por eso es que considerar que la solución en cuanto al derecho, en cuanto a lo definido en el derecho ante la inteligencia artificial, es crear regulaciones sobre la inteligencia artificial es algo antijurídico, es algo culpable. Ahí es que conocer y aplicar el derecho, es decir, los derechos y deberes, y solo por excepción, y por ende solo por excepción, cuando sea algo válido y se pueda lograr, porque tampoco es fácil de lograr, deben existir normas y propiamente existen normas y por ende nuevas normas en relación con aspectos, elementos, variables, partes, fenómenos, temas, situaciones, elementos relacionados con la inteligencia artificial. Y por ende, no se trata de que la norma sea irretroactiva, para que esto quede claro, se trata de que la norma aplica desde que aplica, es decir, desde que existe la norma. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el tema de la vigencia? Porque la aplicación de la norma, es decir, la norma solo se debe aplicar, es decir, la aplicación de la norma solo existe cuando existe la norma, y la norma no existe cuando no es vigente, solo cuando es vigente, cuando como tal es una norma. Por eso algo que esté condicionado a que transcurra un periodo de tiempo, a que pase un tiempo, a que a partir de una fecha se empiece a aplicar, significa que solo es norma a partir de ese momento, no antes. Antes hay es una iniciativa, un proyecto, una expectativa, una condición, pero no hay una norma como tal. Entonces no existe propiamente la irretroactividad. Lo mismo con lo conocido como lo retrospectivo, la retrospectividad de la norma. No es que una norma aplique frente al pasado, es que la norma aplica según cómo aplique. Y por supuesto, si en la relación jurídica hay elementos vinculados con una norma, pues la norma se relaciona con ellos según cómo aplique a la medida de ello, ¿cierto? Entonces, si se está logrando una inteligencia artificial con la aplicación de los derechos y deberes, es decir, si está existiendo la inteligencia artificial propiamente de una forma válida y por ende con la calidad válida, y después existe una norma, es decir, en un momento futuro, dentro de la vigencia de la relación jurídica, dentro de la existencia de la relación jurídica, en algún momento futuro, una vez existe con la calidad válida, existe una norma que indica un criterio de calidad, por ejemplo, el que la inteligencia artificial siempre debe estar supervisada por una persona y propiamente por un ser humano que cumpla estas y estas características, estos estudios, este nivel de experiencia, es decir, estos años de experiencia, etcétera, y dicha supervisión sea necesaria para que exista dicha calidad válida, porque es la única forma en la cual se hace que se mantenga esa calidad de una forma válida al estar supervisada por una persona o por un ser humano propiamente con dicho perfil considerado como idóneo. Entonces, eso será un referente si es algo válido a partir de la aplicación, es decir, a partir del momento en que exista, en el que exista, en el cual exista la norma, esa norma, pero no antes. Entonces, antes sí se cumplió con la calidad. Entonces, no significa que la norma sea irretroactiva, sino que aplica desde que aplica, ni que sea retrospectiva, es decir, que abarque elementos del pasado.
¿cierto? Que aplique frente al pasado, no, frente al pasado aplica es lo que ya existió, solo que cuando inicia la norma, cuando existe la norma, desde ese momento se tiene en cuenta. Pero reiteramos el ejemplo previo o lo relacionamos con el ejemplo anterior. Si en ese caso esto es algo antijurídico porque realmente no se requiere esa supervisión, porque con otras formas se puede asegurar la calidad, lograr la calidad, hacer que exista y por ende que se mantenga la calidad, que vaya existiendo la calidad por ende de una forma estable y por ende que se vaya manteniendo la calidad para que siempre exista de una forma válida, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen frente a ello, esto es algo antijurídico y propiamente no es una norma y en ese caso lo que hay que, perdón, y en ese caso lo que hay que aclarar es que no es una norma y por ende hay que aplicar los mecanismos, las formas aplicables para ello, para que se declare por ende válidamente, es decir, para que se reconozca, para que se aclare, quede claro, por ende válidamente que no es una norma y por ende deje de considerarse como norma, porque nunca lo ha sido, porque no es una norma y por ende deje de exigir su aplicación y por ende deje de considerarse como parte del derecho. Entonces todo depende del caso, pero no es algo retrospectivo, no es que eso aplique frente al pasado, ¿cierto? No es que eso aplique frente al pasado, ¿cierto? Y eso ocurre no solo con una relación jurídica donde se va cumpliendo con el derecho, sino incluso en cuanto a una relación jurídica que ya ha terminado. Si la relación jurídica ya terminó, se ha realizado, ya se ha realizado, es decir, ya terminó, ya ha existido su realización, pues las normas aplicables frente a ello fueron las que aplicaron en relación con la forma en la cual fue existiendo, y no normas que existen después, que existan después, para analizar dicha relación jurídica que existió antes. Otra cosa es que con base en las normas que existan, cuando se evalúe, cuando se analice una relación jurídica pasada, dichas normas deben tenerse en cuenta para poder conocer por ende válidamente lo sucedido en dicha relación pasada y preferente para poder conocer dicha relación pasada en lo que precisamente sea válido, en lo que sea conocible, en lo que se pueda conocer. Entonces, el protocolo de conocimiento se basa, por ejemplo, en una nueva norma que especifique criterios técnicos sobre cómo, por ejemplo, analizar una inteligencia artificial. Claro, si se logra un protocolo, por ejemplo, para el manejo válido de la evidencia frente a un tema de conservación, por ejemplo, de documentos, pues eso hay que aplicarlo porque precisamente es una nueva norma, es una norma, ahora es una norma y por ende una forma más fácil de aplicar los derechos y deberes, por ejemplo, frente al análisis probatorio y por ende frente a la recolección de pruebas y en general por ende frente al juzgamiento de una relación pasada para saber si ahí se cumplió o no con el derecho. Sí, es diferente, pero eso no es retrospectividad, esa es la aplicación del derecho a la medida de esta relación jurídica que es la presente, de análisis de la relación pasada. No es que sea retrospectiva la norma porque aplicó frente a una relación jurídica pasada, no, está aplicándose aquí porque es donde aplica, en la relación jurídica presente, ¿cierto? Y lo mismo sucede con lo conocido como la ultraactividad de las normas, ultraactividad de la ley en general de las normas. No es que algo, ¿cierto?, aplique una vez ha dejado de existir, ¿cierto? No, aplica esa en relación con lo cual aplica. Entonces, en lo que se relacionó con la norma una vez estuvo vigente, pues precisamente aplicó y cuando se analice esa situación en una relación futura, en una relación jurídica futura, se debe tener en cuenta a esa norma como una de las normas que debieron cumplirse y se debe analizar si se cumplió o no con esa norma. Pero eso no significa que esa norma a futuro siga aplicando una vez deja de existir. Y para que esto quede claro, ¿por qué una norma deja de existir? Cuando existe una norma, por ende, nueva, que aclare una forma mejor, más fácil, es decir, que aclare la diligencia, la forma diligente de aplicar los derechos y deberes frente a ella. ¿Cierto? Y solo entonces se trata de normas sobre formas, formalidades que se deben cumplir, sobre el fondo, sobre la sustancia, sobre como tal las características y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes, ninguna norma pierde vigencia, todo es necesario, todo es importante y todo siempre existe, porque todo es parte del derecho. O sea, las únicas normas coyunturales que dependen de ciertos momentos y que se pueden ir reemplazando por otras son las normas de forma, de procedimientos, de procesos, de formas de lograrse cosas específicas, pero no sobre las características como tal de los derechos y deberes. Y de hecho, si hay una norma en un momento que habla sobre, por ejemplo, unas características en relación con la libertad para, ¿cierto?, relacionarse con los demás, con la libertad, en relación con la libertad. Por ejemplo, en relación con la expresión, la libertad para expresar, ¿cierto? Por ejemplo,
mensajes sobre, por ejemplo, aspectos políticos, ideas políticas, y después se presenta, se genera, se logra propiamente, existe, se crea una norma, una nueva norma sobre el tema. Eso no significa que reemplace y por ende supere y por ende haga inexistente la anterior, no, la complementa, porque en ese caso son desarrollos del mismo tema. O sea, continúa, se van descifrando más temas, continúa el desarrollo, ¿cierto? Del desciframiento, es decir, de la aclaración de la libertad, por ejemplo, en este tema en relación con la expresión humana, pero no es que haga inviable, inaplicable la norma previa, se complementan y la aplicación ahora, es decir, en ese momento, a partir de que existe, desde que existe esa nueva norma, cuando existe la nueva norma, por ende, la aplicación de los derechos y deberes es más simple porque se aclara, por ende, en mayor medida, por ende, mejor, por ende, de manera óptima, por ende, de manera evolucionada, por ende, con mayor bienestar, por ende, de una manera más fácil y por ende de una manera más completa, cómo existe la libertad, ¿cierto? Es frente a formalidades. Por ejemplo, no, es que en este momento se necesitaba este certificado para crear una inteligencia artificial y después se considera que esa norma es obsoleta, es decir, se va considerando que eso está quedando obsoleto y una vez se genera la nueva norma, esa norma queda obsoleta porque ya no se necesita este certificado, sino otra forma para cumplir ese fin, ¿cierto? Y reitero el mensaje. Otra cosa es que esa forma que trate de ser una norma mediante la cual se exija, se considere, se pretende exigir un certificado, no sea norma porque es algo antijurídico, porque no se trata de la certificación, sino de la libertad para hacer inteligencia artificial. Y otra cosa es que puede existir un control para asegurar, para propiamente tener claro si la inteligencia artificial involucrada es armónica con el derecho, es válida o no es válida, ¿cierto? Cumple o no cumple, existe con el cumplimiento, con base en el cumplimiento o en el incumplimiento del derecho. Eso es algo diferente, pero exigir que toda inteligencia artificial debe contar con un certificado, en principio no es algo válido, porque precisamente con base en la libertad que a la vez incluye la diligencia, no es algo necesario, salvo que precisamente se logre y propiamente exista una justificación por ende válida, un criterio válido, es decir, una razón válida, una forma en la cual se aclare la aplicación, la forma de la aplicación, es decir, la forma de la existencia y por ende la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello y quede claro por ende que es la única forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con la inteligencia artificial, el que se cuente con ello y que si no se cuenta con ello, no existe la aplicación, no puede existir y previamente no existe la aplicación de los derechos y deberes. Nos damos cuenta. De ahí la importancia de conocer los derechos y deberes y saber qué es lo compatible e incompatible. Y al saber ello, se sabe realmente cuando hay una nueva norma y cuando algo se presenta como norma, pero no lo es. Trata de presentarse propiamente como norma, pero no lo es. Y por eso es que solo algo se presenta como norma cuando es una norma, porque cumple con las características y propiamente con las partes y el todo de la norma. Tiene la forma de norma, es una norma. Y a la vez, para dejar esto claro, para finalizar, ley, por eso, es todo lo que es vinculante, lo que se debe cumplir para que exista el bien. ¿Cierto? Es todo lo que se debe cumplir para lograr un fin. En cuanto al derecho, es todo lo que se debe cumplir para que exista el bien en lo relacionado con la capacidad humana, según cómo los derechos y deberes apliquen frente a cada quien, le apliquen a cada quien, procedan frente a cada quien. ¿Cierto? Esa es la capacidad humana, la capacidad jurídica. La forma en la cual cada quien debe cumplir con los derechos y deberes, según cómo cada quien existe, es decir, según el perfil jurídico de cada quien, a la medida de cada relación jurídica, en este tema de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, y por ende, si cada quien ejerce, aplica, cumple con su, atiende su capacidad jurídica, cumple con su capacidad jurídica, existe el bien, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada. Entonces, ley es todo lo que se debe cumplir para que exista el bien, es decir, para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Por eso el derecho es la ley, ¿cierto? Y por eso norma es ley. Cualquier norma es una ley. Y por eso no es que existan varias clases de normas, sino que en últimas todas son normas y todas son leyes. Otra cosa es que dependiendo de cómo existan, tienen diferente forma de presentación. Unas pueden ser una constitución política cuando es una constitución política válida, porque si es algo antijurídico no es una norma como ya sabemos. Lo mismo con un decreto, lo mismo ocurre con un decreto, lo mismo ocurre con una sentencia, ¿cierto? En general con la jurisprudencia, con las normas que se creen aplicando el derecho mediante actividades judiciales, inclusive las arbitrales, incluidas las arbitrales y en general cualquier actividad mediante la cual se creen normas con actuaciones de cumplimiento del derecho para resolver controversias, incluidos los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación y la conciliación, son normas, es decir, crean normas, son normas. Sus decisiones son normas, por eso es que son vinculantes,
porque aclaran la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, se deben aplicar los derechos y deberes y propiamente aplican los derechos y deberes frente a ellos. Y si se cumplen, existe precisamente la solución de la controversia. O sea, para que este mensaje quede claro, todas las formas, por ende, válidas de resolución de controversias, de solución de disputas, de resolución de conflictos son normas. Y la misma autorregulación válida es una norma, porque precisamente es la forma en la cual se logró aplicar los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica. Por eso autorregularse válidamente consiste en lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes. Y esa forma de lograr ello es una norma, porque precisamente es una forma que aclara la forma de la aplicación de los derechos y deberes, y por eso es una prueba de ello, y por eso al aplicar los derechos y deberes a la vez se crea la prueba de ello, la forma en la cual ello existe, y por ende, para que esto quede claro, para que ello exista, por ende debe existir el cumplimiento de, por ende, todos los derechos y deberes, la aplicación, por ende, de todos los derechos y deberes, y por ende, al aplicarlos, se crean las pruebas, porque precisamente unas de las partes de los derechos y deberes se relacionan con los deberes y, por ende, los derechos vinculados con la conservación de las pruebas, ¿cierto? Etcétera. Y, por ende, esto es importante en inteligencia artificial porque se deben, por ende, conservar las pruebas, tener pruebas de ello. Y, finalmente, como un criterio determinante, pues el derecho, como nos damos cuenta, no es algo subjetivo, es algo claro, exacto, a la medida de la relación jurídica y por eso se puede probar. Entonces, la aplicación de las normas depende de cómo existan, es decir, de cómo hayan aplicado y propiamente existan los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica y si cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de ello existe, la aplicación de cada una de las normas y por ende la aplicación del todo de las normas, es decir, la aplicación del derecho, es decir, el bien bienestar en este tema en relación con la inteligencia artificial cuando existe la relación jurídica válida de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica y en dicha relación jurídica existe inteligencia artificial. Por eso es que no nos confundamos. No existe la irretroactividad, la ultraactividad, la retrospectividad, nada. Existe es la aplicación de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación. En este tema, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada ser humano, según cómo a cada ser humano le apliquen los derechos y deberes, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial, es decir, a la medida de la inteligencia artificial, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Entonces, no se trata de que se intente hacer que la inteligencia artificial sea válida en una relación jurídica enfocándose exclusivamente en la inteligencia artificial. No, se trata de hacer que la relación jurídica donde exista inteligencia artificial sea válida para que así sus partes y todo sean válidos, sean válidas, existan de una forma válida y por ende la inteligencia artificial existe de una forma válida, es válida. Esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida. Les agradezco por su atención, como se dan cuenta es determinante, fundamental, necesario conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso en Juridia aclaramos ello. Y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean para que conozcan nuestros diferentes servicios. Un fraternal saludo. Gracias.